Todo, Romanos capítulo 2, el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Siéntese, tengan la bondad. Yo creo que nosotros los cristianos hemos entendido que el haber entregado nuestra vida al Señor, debemos comprender que es una entrega total. No es solamente la vida, porque algunas personas fraccionan y dice que a Dios no le interesa el cuerpo, pero yo quiero en esta noche decirles que hay una razón por la que yo he titulado esta reflexión La entrega total al Señor. Y yo creo que cuando se llama la entrega total es sin reservas, porque Primeras de Corintios capítulo 6, el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No queda nada en lo cual nosotros podamos decir, esto es mío, porque nos debemos al Señor totalmente. Esa entrega significa una devoción con que alguien dedica atención, interés, afecto, esfuerzo, sacrificio a alguien. Y en este caso, nuestra devoción y nuestra entrega es al Señor Jesucristo. Y esto es un requisito para servir a Dios. La parte importante de servir a Dios quiere decir una entrega total. Porque algunos piensan que para servir a Dios tiene la persona que con el servicio consagrarse a Dios. El servicio de Dios no es para consagrar a nadie. Son los consagrados los que deben servir a Dios. Este requisito, Dios quiere una entrega total. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el primer y grande mandamiento, Él responde en San Mateo 22, el verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando en el capítulo 14 de San Lucas habla acerca de seguir a Cristo, que habla de la abnegación, me llama la atención cuando dice en el verso 33 del capítulo 14 de San Lucas: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que tener una renuncia primero de nosotros mismos, porque paradójicamente uno piensa, ¿por qué la Biblia habla que si yo gano mi vida, la pierdo? Y si pierdo mi vida por causa del Señor, la hallaré. Y eso tenemos nosotros que entender, que si nosotros nos estimamos a nosotros mismos, haciendo un valor más alto de lo que es la entrega al Señor, entonces no hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque la entrega total al Señor es con el alma, con la fuerza, con la mente, con el corazón. Y por eso me llama la atención cuando, hablando de este requisito lógico, lo que Dios le pidió al pueblo de Israel a través de Moisés. En Deuteronomio capítulo 10, el verso 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Gloria a Dios. No la prosperidad barata que están predicando hoy muchos predicadores que no hablan sino de la multiplicación de los panes y de los peces. Aquí la prosperidad del cristiano no es tener abundante dinero. Porque si alguien piensa que la prosperidad es tener abundante dinero, los pecadores prosperan económicamente. Lo importante es conocer nosotros cuál es la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Gloria al Señor Jesús. Teniendo también en cuenta que el Señor quiso establecer en nosotros un reino inconmovible, a través de Él entregarse por nosotros en la cruz del Calvario. Y es el motivo especial por el cual el cristiano le debe servir al Señor. Hebreos capítulo 12, el verso 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. Qué bonito tener en cuenta esto. El ejemplo de Cristo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 el verso 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. ¿Cuál es la riqueza, la prosperidad del cristiano? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Estuvo dispuesto a sufrir, y no solamente el sufrimiento, sino morir. Filipenses 2, el verso 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no tenía necesidad de hacer esto, pero la necesidad es usted y soy yo, y por eso lo hizo. Gloria al nombre del Señor, porque Él es Dios, y como Dios, siendo espíritu, no podía hacer esta obra, pero Él se manifestó en carne, gloria a Dios, para poder entonces manifestar su amor para con nosotros. Digamos gloria a Dios. Primeras de Pedro, el capítulo 3, verso 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es algo tan maravilloso. Jesús vino a la tierra para llevarnos al cielo. Y ese es el propósito. El propósito de nosotros no es simplemente decir que somos pentecostales, decir que pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es necesario que cambiemos la mentalidad, porque el propósito del Señor, en su buena voluntad, cuando enseñó la oración, el método de la oración, y cuando Él expresa esa parte: hágase tu voluntad. El mundo reza y dice: hágase tu voluntad, así como en la tierra, también en el cielo, lo contrario. Y la Biblia dice lo contrario: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El Señor, Dios Todopoderoso, quería que en la tierra hubieran hombres y mujeres que le obedecieran, que hicieran su voluntad, así como los ángeles lo hacen en el cielo.
Y en esta noche, esta es una prueba, una realidad de que estamos aquí haciendo la voluntad de aquel que hizo los cielos y la tierra. El mejor ejemplo, hermanos, el mejor ejemplo es el ejemplo de Cristo. Él no escatimó esfuerzo, ni se escatimó a sí mismo, sino que Él entregó toda su vida por nosotros. Yo creo que debe haber una respuesta en nosotros, entregarnos del todo al Señor. La Biblia habla de algunos hombres que aunque el pueblo se extraviaba, ellos mantenían esa seguridad. Por ejemplo, la Biblia nos habla del rey Josías. Allá en el capítulo 23, segundo libro de Reyes, el verso 3 dice: cuando todo el pueblo estaba disperso, el pueblo de Israel, y que la ley estaba lejos de sus corazones, dice la Biblia, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Aunque se habían olvidado un poco de los estatutos de Dios, el rey se paró en medio de ellos y comenzó a recordarles los mandamientos y los estatutos, y el pueblo se puso en pie y dijo: así lo haremos. Cuando hay un líder que ha entregado toda su vida al Señor, tiene la facultad de invitar al pueblo a que se ponga de pie y solamente obedezca al Dios Todopoderoso. Isaías, cuando vio el panorama que Dios le mostró a través de la visión, oyó una voz Isaías que le dijo: ¿y quién irá? No como algunos de nosotros decimos: ¿y por qué no el hermano fulano? ¿Y por qué cuando nos dan una responsabilidad de algo en el culto, dice hermano: ¿y por qué no el hermano fulano o la hermana fulana? Hermano, si te encargaron a ti, debes decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor. Habían otros profetas que lo podían hacer, pero aquí estaba él diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. El apóstol Pablo nos da una clara realidad de esto cuando dice en Filipenses capítulo 3, el verso 7 al 11: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él en ese entonces estaba hablando de que aunque de pronto se demorara la resurrección, Él estaba dispuesto como si fuera el día de hoy. Gloria a Dios. También, hermanos, hay una exaltación y hace en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace relevante a la iglesia en Macedonia. Los lectores de la Biblia sabemos cómo llegó el evangelio a Macedonia, a través de una visión que tuvo el apóstol Pablo, que un joven se presenta delante de él, y esta iglesia fue un ejemplo. Y dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del 1 al 5, dice: y asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bueno entender esta parte, que lo que nosotros hacemos, las ofrendas, los diezmos que damos, yo no sé por qué algunas personas tratan de meterse en un campo y dicen, bueno, yo allá a la iglesia yo no llevo diezmo, yo más bien se lo doy a una persona que necesite. ¿Y quién le dijo a usted que los diezmos son suyos? La Biblia dice que los diezmos son de Dios, y usted no puede hacer con lo de Dios lo que usted quiera. Por eso es necesario ser obediente y entregarnos al Señor con todo lo que tenemos, para que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Hermano, yo miro a mi Cristo allá en el huerto de Getsemaní con su cuerpo tembloroso, y Él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él como humano sintió el dolor de la muerte, y hubo un momento que Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que esa mirada de Cristo nos miró reunido esta noche. Y por eso Él devolvió la petición y dijo, pero que no se haga lo que yo quiero. Gloria a Dios. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que nosotros queremos. Por eso es que mucha gente anda extraviada, porque piensa que lo que Él dice y lo que piensa es lo que Dios desea. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Así que si usted quiere ser un cristiano verdadero, olvídese de usted, de sus intereses. Y dice el Señor, si no renunciáis a todo lo que poseéis, no puede ser mi discípulo. Yo creo que todos queremos servir al Señor. Y ahora que viene una nueva administración, hermanos, seguir con el mismo deseo. Porque este mismo Dios continúa con el hermano Gonzalo y su esposa a seguir sirviéndole al Señor hasta que sea su voluntad. Por eso en esta noche, servir al Señor primeramente tiene que haber de nosotros una entrega total.